Hoy vamos a hablar de tus primeros pasos en la bolsa. Inversiones al alcance de todos. ¿Y por qué hoy vamos a hablar de la bolsa? Porque hoy vamos a hablar de las inversiones de instrumentos financieros. ¿Sabías que puedes empezar a invertir en la bolsa con pequeñas cantidades de dinero? Eso sí, solo conociendo los instrumentos financieros correctos. Bienvenidos a Construyendo Riqueza, el podcast que construye tu patrimonio, tu guía para construir riqueza desde donde estás. El espacio donde hablamos de inversiones sin miedo, sin juicio, con intención, con sabiduría y seguridad para crear independencia financiera. Hola, soy Sobeida y hoy vamos a profundizar sobre el primer tipo de inversión. Suena complicado, pero puede ser tu mejor aliada. Y es los instrumentos financieros. ¿Te has preguntado alguna vez qué hacen los bancos o las personas que invierten en bolsa? La respuesta está muchas veces en estos instrumentos. Así que este episodio está comprometido a que tú hoy entiendas qué son, cómo funcionan y cómo pueden ayudarte a ti a construir riqueza, aunque estés empezando desde cero. Empecemos por saber qué son los instrumentos financieros. Son contratos o activos que representan un derecho a recibir dinero o una obligación de pagarlo. Son herramientas para hacer crecer tu dinero y se pueden clasificar en dos grandes grupos. El primero, renta fija. El segundo, renta variables. Y Sobeida, ¿cuáles son los de renta fija? Espera, ya te los vengo a decir. Los instrumentos financieros, ¿qué es lo que entra en renta fija? Los bonos. Es un préstamo que tú le haces a una empresa o al gobierno a cambio de un interés. Entonces, ¿qué es lo que entra en renta variables? Lo que entra en renta variable son las acciones, donde compras una parte de la empresa y tu ganancia depende netamente del desempeño de la empresa y a esto se le llama dividendos. Sobeida, ¿es la única forma de yo ganar dinero? No. Si inviertes aquí es una de las formas, pero también puedes comprar y vender y eso se llama una acción short, pero entraremos en ella más adelante. ¿Cómo funciona este tipo de inversión? Evidentemente, para invertir existe en este momento la bolsa. Si estás aquí en Estados Unidos, pues obviamente la bolsa de Nueva York, pero te recuerdo que no es el único mercado donde puedes invertir. En Colombia también existe una entidad que es la bolsa y también en Japón. En estas entidades tú puedes comprar o vender bonos, acciones de gobierno, pero no solamente del país donde te encuentras, sino incluso afuera. Puedes comprar incluso deudas de gobiernos de otros países. Así que estos instrumentos financieros funcionan como el intercambio de valor entre dos partes. Entre el inversionista, que en este caso eres tú que estás colocando tu dinero, y el emisor, que en este caso puede ser la empresa o el gobierno donde estás invirtiendo. Incluso el banco. Aquí solo te voy a explicar el proceso básico. Si te interesa invertir en instrumentos financieros, te invito a que te eduques en ello y que obviamente escuches podcasts. Puedes entrar a un curso que se dedique a esto o incluso puedes aprender por curso de YouTube. Pero eso sí, recuerda, siempre edúcate en la inversión que quieres hacer. Investiga. Es muy importante que tú sepas dónde vas a colocar tu dinero. La emisión, una entidad, o sea, la empresa, el gobierno o los bancos emite un documento a cambio de dinero. Este dinero lo van a recibir por parte tuya, del inversionista. ¿Qué es lo que ganas tú? Pues dependiendo del instrumento que estés comprando, si es una acción, una participación de la empresa, si es en el gobierno parte de la deuda, un bono es un interés. Y si es un banco, estás comprando, no sé, de repente es acciones sobre el banco o deudas que tiene el banco. La compra-venta, tú como inversionista compras este instrumento para recibir un beneficio a futuro. Y aquí voy a hacer un paréntesis. En la bolsa,
tú puedes ganar a corto, mediano y largo plazo. Todo está en cuál es tu interés, en dónde, qué es lo que tú quieres. ¿Quieres capitalizarte? ¿Quieres conseguir dinero rápido? Sin embargo, te voy a hacer una advertencia. A mí me encanta mucho el interés compuesto. Así que cuando yo compro acciones o bonos en la bolsa, no los estoy comprando a corto plazo. Soy una de las personas que cuando invierto en la bolsa, me gusta invertir a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque creo en el beneficio que da el interés compuesto. ¿Qué recibes tú a cambio? Rendimiento. ¿Y qué es el rendimiento? El rendimiento es los dividendos que tú recibes por las acciones compradas o el interés porque compraste un bono o la ganancia por la compra y venta de estas acciones o estos bonos. ¿Hay riesgo? Les soy honesta. Toda inversión, hasta ahora no conozco ninguna que no tenga riesgo. Ahora, todo está en la valoración de tu riesgo. Y aquí, para mí, yo siempre mido dos tipos de riesgo. El primero es, ¿qué perfil de riesgo tienes tú? Y el segundo, ¿qué riesgo tiene la inversión en sí misma? En pocas palabras, el rendimiento está relacionado con tu riesgo, con tu nivel de riesgo. Por eso es importante que investigues dónde vas a colocar tu dinero, en qué empresa, cómo ha estado funcionando, o sea, revises sus documentos antes, después y los proyectos futuros que tienen dichas empresas. Oh, Sobeida, pero eso suena muy técnico, muy complicado. No, no lo es. No es tan técnico ni complicado. Sí, es importante que te eduques. Pero en la bolsa incluso tú puedes invertir en fondos indexados. ¿Qué significa esto? Significa que tú inviertes en un fondo indexado, pero este fondo tiene su dinero invertido en diferentes acciones. O sea, en pocas palabras, tú inviertes en este fondo, sin embargo, estás participando en diferentes empresas. Con esto, para los principiantes es algo que yo recomiendo mucho. ¿Cuáles son los tipos más comunes de instrumentos financieros? Empecemos por las acciones. ¿Qué son las acciones? ¿Cómo funciona? ¿Y qué obtengo yo a cambio de la inversión en estas? Las acciones representan una parte de la empresa y puedes ganar por crecimiento y por dividendos. Déjame aquí hacer una aclaratoria. No todas las empresas cuando tú inviertes en bolsas te dan dividendos. Así que es bien importante que observes esto. Ahora, Sobeida, ¿tú inviertes en todas las empresas que te dan dividendos? No. A veces invierto en empresas que no me dan dividendos, pero sé que tienen un buen futuro y van a crecer. Así que en el futuro, cuando venda las acciones, voy a tener una buena ganancia. Por eso es importante estudiar la empresa a la cual tú le estás invirtiendo tu dinero. Pero vuelvo y repito, también depende y no puedes dejar ni pasar por alto tu perfil de riesgo. Recuerda que siempre te he dicho que cuando yo empecé con $50. Yo no me fui de una. Lo fui haciendo poco a poco, paso a paso, al mismo tiempo que me iba educando en ello. ¿Qué sucede cuando tú compras acciones de una empresa? Pues te estás convirtiendo en socio de esta empresa. Puedes ganar si el valor de la acción sube, como también puedes ganar por los dividendos. Es decir, si ha hecho un buen desempeño en el año y realmente en el trimestre y han obtenido una buena ganancia, a ti te van a dar una parte, unos dividendos por las acciones adquiridas. Ahora, estos dividendos, o mejor dicho, esta ganancia se reparte entre todos los inversionistas. Así que según sea la cantidad de acciones o de dinero que hayas invertido ahí, así mismo te tocará los dividendos. Mira, ¿qué tú haces? Yo tengo la opción, y esto es importante, yo tengo la opción de que me coloquen los dividendos directamente a mi cuenta bancaria y sería un ingreso pasivo, o tengo la opción de reinvertirlo en la misma empresa
o en otra empresa. ¿Qué haces tú, Sobeida? Depende. Depende de la cantidad de dividendo que me hayan pagado y depende del momento. Es posible y lo más seguro, le voy a ser honesta, el 95% de las veces lo vuelvo a invertir. A veces en la misma empresa, a veces en otra. No tiendo realmente a que me lo coloquen en mi cuenta, aunque es un ingreso pasivo, generoso y agradable y muy feliz. Prefiero seguir invirtiendo, porque cuando yo invierto, vuelvo y repito, yo no estoy invirtiendo a corto plazo. Yo estoy invirtiendo a largo plazo. Estoy invirtiendo por un proyecto, por algo. Una vez que llego a ese proyecto, a esa cantidad, entonces cuando yo decido si va a mi cuenta o es ahí cuando decido si lo invierto en otro instrumento financiero. No es algo que yo deje al azar. A mayor riesgo, mayor la rentabilidad potencial. ¿Siempre es así? No. Para eso, vuelvo y repito, no solo tienes que estudiar y aprender del mercado, también tienes que aprender cómo funciona la bolsa, cómo funciona esta empresa, cuáles son los proyectos futuros. ¿Cuesta mucho estudiar los números? No. Realmente estudiar los números de una empresa es lo mismo como estudiar tus números financieros. Por eso es tan importante primero tener orden en tus finanzas y aprender a tener en tus finanzas caja chica, presupuesto, balance, estado de ganancia y pérdida. Cuando tú puedes aplicar esto en tu vida personal, en esas finanzas tuyas que son pequeñas y aprendes a leer tus números, es mucho más fácil que aprendas a leer los de las empresas, debido que lo más importante de estas empresas es saber cuál es su capital, cuánto debe, cuánto entra y cuánto le deben a la empresa. Son los números más importantes que tienes que estudiar y en el futuro ver las proyecciones de sus proyectos. Ahora hablemos de los bonos. Los bonos se comportan diferente porque es una renta fija. Tú compras el bono por cierto periodo de tiempo a los gobiernos o empresas privadas y ellos te rinden a ti un interés. ¿Cuál es la diferencia entre los bonos y las acciones? Bueno, entre las acciones y los bonos podría decirte que los bonos son un poco más seguros, pero dan menos ganancia. Recuerda, menor riesgo, menor rentabilidad. Sin embargo, si quieres y tienes mucho miedo y solo quieres tratar de experimentar, de ver cómo funciona, empieza con pequeñas cantidades y empieza con los bonos o empieza con los fondos indexados. Pero si te llama la atención invertir en instrumentos financieros, estúdialo y mira cuál es el que más te conviene. Pero es importante para mitigar el riesgo que tengas una inversión diversificada. Es decir, que tu portafolio no solo esté en acciones, sino que también tengas bono y que incluso en tus acciones tengas acciones de empresas ya quizás establecidas o que tú sientas que son seguras y en empresas que apenas están comenzando pero que tienen una probabilidad y una proyección en el futuro muy buena. Ahora voy con lo que más te he hablado desde el principio, fondos indexados. Sobeida, ¿y por qué tú siempre dices acciones, bono y nos dices fondos indexados, fondos indexados? Porque para Sobeida, para mí, para una persona que está empezando a experimentar o a jugar o a aprender a invertir su dinero en la bolsa, en instrumentos financieros, para mí la mejor inversión para empezar es fondos indexados. ¿Y por qué? Porque tu dinero se junta con el de muchas otras personas, o sea, con el de otros inversionistas, para invertirlo en varias acciones y bonos. Es decir, tú inviertes solamente en el fondo indexado y ellos hacen por ti el trabajo e invierte en diferentes empresas y bonos.
Esto quiere decir en diferentes deudas de los diferentes gobiernos de los diferentes países. Por ejemplo, y estoy segura que lo has escuchado, el S&P 500 o el Russell 2000 o Wilshire 5000 o Wilshire 5000. Ventaja de este, te lo acabo de decir, es una sola opción, una sola inversión, pero diversificada. ¿Por qué me encanta recomendar esto a los principiantes cuando quieren invertir en bolsa? Porque tú te evitas o te ahorras el trabajo de investigar o buscar en qué acción o en qué empresa tú quieres colocar el dinero. Aquí tú colocas el dinero y ellos lo invierten en las diferentes empresas. Ya ellos hacen el estudio por ti. Eso no significa que tú no estés pendiente de tu fondo, de cómo se están moviendo los índices bursátiles de estos fondos financieros o de las empresas en las que estás. También están los ETFs. ¿Qué son los ETFs? Son fondos híbridos. ¿Y qué significa fondos híbridos? Bueno, son una mezcla de fondos indexados y acciones, de tal manera que reúne la diversificación que ofrece la cartera de un fondo con la flexibilidad que supone entrar y salir de este fondo con una simple operación en bolsa como si fuera una acción. Es decir, vendes, compras, vendes. Son muy populares para quienes quieren diversificar su portafolio y, por supuesto, mitigar sus riesgos en bolsa. Y lo bueno, se puede hacer con poco dinero. Hoy en día, les soy sincera, entrar a participar en la bolsa, en la compra y ventas de instrumentos financieros, ya no es tan sofisticado o exclusivo para la gente que tiene mucho dinero o demasiados estudios técnicos de estas empresas. Con el internet ahora es más fácil y tienes acceso a toda la información de dichas empresas. De todos modos, sus libros deben ser públicos en un periodo de tiempo. Por lo tanto, sus finanzas siempre están abiertas a sus inversionistas. Lo otro es los metales preciosos. Y aquí voy a hacer un paréntesis. En los metales preciosos hay dos formas de invertir. La que te voy a explicar aquí es en bolsa. Y como es en bolsa, no estaremos hablando físicamente del oro o físicamente de la plata. En mi caso, no soy de las personas que me gusta invertir en bolsa en instrumentos preciosos que solamente están respaldados por un papel. A mí me gusta, en este caso, lo tangible, invertir en oro en su esencia, al igual que la plata. Sin embargo, si no tienes esta posibilidad de hacerlo o el proceso, porque todo tiene su proceso y su estrategia, esta es una buena forma de invertir en oro. Recuerda, es un documento que representa el dinero que estás invirtiendo en oro. ¿Qué significa esto? Que tú estás invirtiendo en las empresas que extraen el oro, la plata, el platino, toda la materia prima. Y por último, y esta creo que es la más conocida y la más común donde la mayoría invierte, y son los CD, o sea, las cuentas de ahorros de alto rendimiento, o como le dirían, certificados de depósitos. Esta es una forma muy conservadora de invertir, pero para tener tu dinero parado en una cuenta de ahorro donde el interés es el 0.000.5%, es decir, casi nada, es preferible que lo tengas en este tipo de instrumento. ¿Lo recomiendo? Sí, para aquellas personas que tienen miedo de invertir en bolsa, de poner su dinero a moverse, sí. Recuerda, tú decides, o sea, no hay mejor persona para saber manejar su dinero que tú. Así que tú tomas la decisión de dónde quieres colocar tu dinero.
tú tomas la decisión de qué riesgo quieres correr con tu dinero. Ahora es importante porque hay que tenerlo claro. Toda inversión tiene su riesgo. Toda inversión tiene su estrategia. Toda inversión tiene su forma y su manera de ser diversificada y así mitigar los riesgos. Ahora, ¿por qué los instrumentos financieros son útiles para ti? Puedes empezar con montos bajos. Ya te dije, yo empecé con $50. A medida que fui adquiriendo conocimiento en cómo funciona la bolsa, cómo funcionan las acciones, los bonos, a medida que me fui educando, a medida que fui cogiendo confianza y aprendiendo a ver los riesgos y a mitigar, mi inversión fue aumentando. Pero cuando empecé con poco y me encantó ver en 6 meses qué rápido subió esos $50. Por eso es que a mí me encanta invertir en bolsa. Algunos de estos instrumentos son de bajo riesgo. Aquí es importante que te conozcas tú, tu perfil de riesgo. Primero, es muy importante. Lo segundo, el riesgo de tu inversión. También te permite diversificar tus inversiones. Y lo otro, son accesibles por apps y plataformas. Eso sí, asegúrate que sean confiables y seguras. ¿Cuáles son las plataformas de inversión que, por ejemplo, yo te puedo recomendar? Porque las he usado, sé cómo funcionan y sé que son seguras y confiables. Vanguard, Fidelity, Robinhood, Charles Schwab, Interactive Brokers, entre otros. ¿Hay más? Sí. ¿Confiables? Me imagino que sí. ¿Segura? También. Yo aquí solamente te digo las que yo he usado, las que yo estoy, plenamente segura que son confiables, y valga la redundancia, segura, porque yo las he usado, he trabajado con ellas. No puedo recomendar plataformas que yo no haya usado o experimentado. Pero si tú conoces alguna, por favor, déjamelo aquí en los comentarios. Los otros son en bancos o asesores financieros, pero no olvides que ellos te van a cobrar una comisión y por lo general son comisiones mucho más altas que utilizar las plataformas que ya te mencioné. Ahora hablemos de las ventajas y de los inconvenientes que pueden tener una inversión en estos instrumentos financieros. Empecemos con la ventaja. Puedes empezar con poco dinero. No necesitas tener miles, millones para empezar. Hoy en día, no sé cuánto es el mínimo, pero cuando yo empecé a hacerlo, yo empecé con $50. Esos fueron los $50 más famosos. Estos son los $50 más famosos, pero realmente es así. Cuando yo empecé a invertir, mis primeras inversiones en bolsa fueron en acciones y fueron nada más $50. Y para serle honesta, fueron primero en fondos indexados, antes de yo ponerme realmente directamente a invertir en las diferentes acciones, en las diferentes empresas individualmente. Eso sí, no he dejado de invertir en los fondos de indexados. Lo segundo, gran disponibilidad de liquidez. ¿Por qué? Porque en el momento que tú la quieras vender, la puedes vender. Tú la compraste hoy y decides venderla mañana, puedes hacerlo. E incluso compraste en la mañana y decidiste venderla antes de que cierren la bolsa, antes de que cierren las operaciones y tienes tu ganancia ahí. Pero vuelvo y repito, yo no soy de las que juego a corto plazo. Yo no invierto a corto plazo. Yo invierto a mediano y largo plazo. Tercero, requiere poco tiempo y esfuerzo de ti, es decir, poca dedicación. Una de las cosas que me gusta, claro que con estrategia y después de haberme educado, es que yo aquí solamente lo hago una vez, creo que se los había comentado, una vez por semana, le dedico una hora, reviso, hago mis compras, mis ventas, las dejo seteadas para que se haga en ciertos días y a ciertas horas y me olvido de eso y lo vuelvo a revisar
la siguiente semana, que por lo general lo hago entre lunes o viernes, uno de esos 2 días. Importante para los que tienen miedo a la palabra impuesto, bajos impuestos al adquirir este tipo de inversión. Y como siempre te digo, edúcate. Hay hoy en día muchas fuentes de información, libros, podcasts, YouTube. Hay cantidad de información puesta allá afuera en tus manos, solamente hay que darle un clic. ¿Cuáles son los inconvenientes? Empecemos. La alta volatilidad de los precios, es decir, que tú puedes comprar una acción hoy y corres el riesgo de que baje o de que suba. Entonces, esta manera cambiante del mercado, incluso de un minuto a otro, hace que su riesgo, pues, hace que esto sea un inconveniente o un riesgo mayor. Gran competencia, poca opción de financiación. ¿Y a qué me refiero con esto? Aquí tú no inviertes dinero de otro ni dinero prestado. Aquí tú inviertes tu dinero. Y voy aquí a hacer una nota muy importante. Si tú no tienes un dinero tuyo propio para invertir aquí, no lo hagas. Esa es la primera. Número 2, tienes un dinero ahorrado, pero no es, ten claro, tú no vas a poner tu inversión, tu fondo de emergencia en este tipo de inversión. Realmente cuando tú inviertes en acciones, en bono o en pocas palabras, en la bolsa, tiene que ser un dinero que tú hayas asignado para eso, de que si sucediera el riesgo de perderlo, no afecte tus finanzas, pero importante, no afecte el pago de tus necesidades básicas como es la renta, el agua, la luz, la comida, el internet. Entonces, es importante que tengas claro eso. Cuando tú inviertes aquí es porque este dinero está asignado para eso y sabes el riesgo que está corriendo. Por lo tanto, yo espero que tú no inviertas para perder, pero de todos modos es un riesgo que existe. No quiero que inviertas un dinero para que después entonces tus finanzas se tambaleen. Cuando yo decidí invertir en bolsa, primero y principal, puse en orden mis finanzas. Número 2, pagué todas mis deudas. Número 3, tenía mi fondo de emergencia. Número 4, yo había ahorrado un dinero para esto. Y aún cuando tenía un dinero ahorrado para esto, no lo coloqué todo. Empecé con una cantidad pequeña, de manera de que si lo perdía o pasara algo que no estaba a mi favor, no afectara mis finanzas personales, no afectara la comida en la mesa de mi casa. Tengan mucho cuidado con esto. Las comisiones que te cobran a veces son altas. Esto es algo que tienes que medir, no siempre es así, pero existen. Y por último, el activo es intangible, ¿ok? Pero es como un infoproducto. Si tú crearas un infoproducto y lo pones afuera, es un activo que tú tienes, vas a obtener ganancia, pero es algo intangible. Así que no todas las inversiones son tangibles y no todo lo que recibas como ingreso pasivo es algo que tú puedas tocar. Pero sí tienes la opción de recibir beneficios por este. Te voy a dar unos ejemplos y unos tips que en su mayoría ya lo he venido diciendo, así que más bien lo voy a reforzar. Comienza con fondos diversificados, que te estoy diciendo que si eres principiante y apenas vas a meterte en esto, a educarte en esto de la bolsa, empiece con fondos indexados. Porque reducen el riesgo y no necesitas ser una experta en la materia para colocar tu dinero en estos fondos. Número 2. Investiga antes de invertir. Y para eso existen muchos recursos gratuitos, como en el internet, en las páginas web, podcasts, en Spotify,
canales de inversión, YouTube, libros y plataformas confiables. Hay muchas plataformas que incluso antes de invertir te permiten hacer un simulacro de una inversión como si fuera real y tú puedes ver cómo tu dinero, que es un dinero obviamente ficticio, lo inviertes en algo y cómo puede subir o bajar según el mercado. Esto te ayuda mucho a ver cómo va a funcionar tu dinero a la hora de invertirlo realmente en X acción. Así que trata siempre de buscar plataformas que te ayuden o que te permitan hacer simulacros. Te voy a dar un ejemplo práctico. Claro que eso no fue mi comienzo. No fue así al principio. Ya te dije que yo empecé con 50. Juégate ese número, diría mi esposo. Pero bueno, si compras, por ejemplo, un bono al gobierno por $1,000 con un interés al 5% anual, que hasta no hace mucho, dependiendo, creo que si comprabas unos bonos a 2 años, el interés estaba casi que 5, y si lo comprabas a 10 años, el interés estaba creo que a 6.5% de interés. Imagínate eso. El gobierno va a usar tu dinero por ese periodo de tiempo. Tú recibirás al año $50, porque recuerda, has invertido $1,000. Al final del plazo de tu bono, te van a devolver tus $1,000. En pocas palabras, en el periodo de tiempo, tú vas a recibir, cuando se venza tu bono, vas a recibir tu capital invertido, pero durante esos 2 años o 10 años, tú vas a estar recibiendo el 5% de interés mensual. Imagínate cuánto realmente estás duplicando. Es un 5% de interés. No te lo da ni siquiera una cuenta de ahorro en ningún banco, en ninguna parte del mundo. Normalmente las deudas del gobierno son los que pagan mejores tasas de interés. Si vas a tener un dinero paralizado en el banco, es preferible que compres un bono del gobierno. Y volviendo también a mi historia personal, yo invertí $50 obviamente, se los dije, en un fondo indexado. Por supuesto lo hice a través de un app y después de 5 años les voy a contar la historia. Esta inversión que he hecho constante mes tras mes es lo que hoy en día me ayuda a pagar la universidad de mi hijo. Entonces, ¿funciona? Sí. Solo necesitas, primero, saber tu perfil de riesgo, el riesgo de la inversión y con cuánto quieres empezar a invertir. En conclusión, hoy te habrás dado cuenta que los instrumentos financieros no es solo para los ricos ni para los expertos. Son herramientas accesibles, versátiles y poderosas para ayudarte a ti a crecer tu dinero. Y lo mejor de todo, puedes empezar desde donde estás y con lo que tienes. ¿Qué podría cambiar en tu vida si hoy empiezas a usar un instrumento financiero para invertir tu dinero? ¿Qué instrumento financiero vas a explorar esta semana? ¿Cuál de los que te dije te llamó más la atención, te despertó la curiosidad de invertir en él? ¿Y cuál es el siguiente paso que vas a dar para acercarte a tu independencia financiera? Y como a mí me gusta que tomen acción, te voy a hacer una invitación. Te voy a invitar a hacer algo simple y poderoso. Hoy empieza a buscar una plataforma o un app confiable y seguro para empezar a hacer una inversión en tu país, de donde te encuentras. Si estás aquí en Estados Unidos, si estás en Colombia, si estás en Panamá, si estás en México, en el país en el que te encuentres. Elige un instrumento financiero que te haya llamado la atención hoy. Un fondo indexado, acciones, bonos. Dime, ¿cuál de esto te ha llamado la atención? ¿Te ha despertado la curiosidad? Y hoy estás pensando ya en invertir en él. Presupuesta. Por tercero, invierte una cantidad pequeña, algo simbólico, pero inviértelo hoy mismo. Aquí lo importante es tomar acción, empezar a hacerlo, porque la acción es lo que va a transformar
tu mentalidad y tu futuro financiero. Si este episodio te gustó y te hizo ver los instrumentos financieros con otros ojos, compártelo con alguien que también quiere empezar a invertir. Y recuerda, la riqueza no se construye de la noche a la mañana, pero sí con pasos firmes y decisiones conscientes. Nos escuchamos en el próximo episodio de Construyendo Riqueza, que ahora van a ser todos los lunes, una vez a la semana, donde seguiremos descubriendo el mundo de las inversiones con claridad y sencillez. No olvides que la inversión es tu mejor aliado para generar riqueza. Y no olvides seguirnos por Instagram, TikTok para más contenidos como este. Déjame en los comentarios qué tipo de inversión te gustó más, dónde quieres invertir, cuándo vas a empezar, qué app vas a utilizar y qué otros apps tú conoces que yo no mencioné. Y nos vemos en el próximo episodio de Construyendo Riquezas.